Muy bien, Adelante. gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Espero que lo estén viendo. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, la última vez habíamos empezado a estudiar este problema que yo le llamo P10D, que es la evolución de los que hemos venido resolviendo. Acuérdense ustedes que empezamos con el modelo más simple y lo estamos empezando a hacer más complejo en esta filosofía que le llamamos estrategia de evolución de modelos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es introducir, voy a poner acá, introducir este señor que había quedado fuera anteriormente. Es la polea, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un modelo sobre ella. Rápidamente pongo el diagrama de cuerpo libre de todos los cuerpos que están involucrados, ¿no? Todas las fuerzas que están ahí y habíamos encontrado las ecuaciones de movimiento, al menos las habíamos planteado, con la ecuación auxiliar para el caso de la fricción seca, el bloque 2, ¿no? El bloque que está descendiendo y empezábamos a analizar la polea. Decíamos que ni tanto la fuerza Fs que corresponde al eje de la polea ni su peso entran en la dinámica. Vamos a hacer la hipótesis de que no hay patinaje, no hay fricción, no hay derrape entre la cuerda y la polea. Es decir, estamos pensando en un modelo como este. De tal manera que cuando la cuerda recorre la polea, ésta se mueve a la par de la cuerda. Y esta condición de ausencia de deslizamiento lo expresamos de esta manera. Es decir, la aceleración lineal tangencial del disco es proporcional a la aceleración angular. Esta relación viene directamente de la trigonometría cuando igualamos el ángulo con el radio y el sector, el arco. Lo que aparece del lado izquierdo es la segunda ley de Newton rotacional. Estamos diciendo que para rotación a favor de las manecillas del reloj, arbitrariamente le ponemos un signo que es positivo y la otra que gira en sentido contrario o negativo. La suma de las torcas tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Aquí tenemos un nuevo invitado, que es el momento de inercia. Como ustedes recordarán, el momento de inercia es el análogo de la masa para la segunda ley de Newton rotacional. Sabemos que el momento de inercia en general es un tensor, pero en un curso de física de mecánica de primero, se toma como una constante. Esa matriz entonces va a ser diagonal y la entrada X, X, Y, Y y Z, Z son todas iguales. Suponemos claramente que estamos ante un disco que es homogéneo, isotrópico y químicamente puro. ¿De acuerdo? Y recordé rápidamente cómo se calculaba el momento de inercia vía la densidad superficial de masa, hicimos la integral y habíamos encontrado el momento de inercia, que esto aparece directamente en los libros de texto. Bueno, y ahora sí, continuamos. Entonces, de las ecuaciones anteriores podemos encontrar directamente la reacción normal, que como ustedes saben es la fuerza que ejerce la mesa sobre el primer bloque. Voy a sustituir esta ecuación en 8 y todo en 1 para obtener la primera tensión. Viene de esta ecuación. De aquí claramente sumo en ambos lados por el inverso aditivo de mu km1g y obtengo la ecuación 9, que es la primera tensión. Esta tensión está en función de una variable desconocida que es la aceleración. De la ecuación 4 puedo hallar directamente la segunda tensión y también es función de algo que no hemos determinado aún, que es la aceleración, pero lo vamos a hacer a continuación.
Con todas estas ecuaciones 9, 10 y 6 voy a sustituir en la ecuación 5, que es la segunda ley de Newton rotacional. Aquí tengo la tensión 1, el radio, la tensión 2, el radio, el momento de inercia y la aceleración angular. Obviamente hay que cambiarla por la aceleración lineal entre el radio. Multiplicamos, hacemos un poquito de álgebra y me queda esto que está aquí. Factorizo la aceleración y despejo. Pero conozco el momento de inercia. El momento de inercia lo calculamos. Es un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Esta expresión está dividido entre el radio al cuadrado. Simplifico y obtengo la aceleración del sistema tomando en consideración la polea. Observen la ecuación 11. La ecuación 11 ya está incluyendo este nuevo elemento que sí tiene implicaciones dinámicas. Y la implicación dinámica se va a ver reflejada directamente en las tensiones. Esto lo quiero ligar con lo que habíamos discutido una de las clases anteriores, de que a pesar que los libros de texto, el Resnick, el Searle-Szymanski y demás, introducen la máquina de Atwood de manera temprana como ejercicio para practicar la segunda ley de Newton, me parece que los libros se adelantan. ¿Por qué? Por lo que voy a discutir ahora. Claramente, esta gente piensa que no está, saben ellos perfectamente que no están diciendo toda la verdad, lo dicen a medias. Eso no está mal si más adelante se corrige, que es justo lo que hacen. Por ejemplo, si ustedes revisan el Resnick, se van a los capítulos de dinámica rotacional, hay un ejercicio que retoma esta parte y entonces uno lo puede ligar con lo que vio en el capítulo 3. El problema es cuando la gente no llega a esa parte. En mi experiencia en las escuelas de ingeniería, cuando hablan de mecánica, se quedan en la parte traslacional puramente. De tal manera que ver ese ejemplo, la gente que sale de ahí se queda con una información a medias y errónea. Y ahorita verán por qué. Ok, entonces la primera cosa que llama la atención, nada más de ver, es que la masa de la polea aparece en el denominador, ¿no? Sumado con las otras dos masas de los bloques. Claramente, si la masa de la polea desaparece, si estamos en el caso ideal, recuperamos la aceleración del problema anterior. Y más aún, si desprecio el rozamiento entre la masa 1 y la mesa, recupero el modelo más simple. Luego entonces estamos hallando todas las cosas de manera correcta. Por completez, voy a tomar la ecuación 11, que tiene que ver con la aceleración, y regresarme a la ecuación 6, que define la relación entre la aceleración lineal y la angular, y encuentro la aceleración angular, aunque no me lo pide el problema, simplemente por completez. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Todo es No, claro. muy Muy claro. bien, perfecto. Ya que tenemos esto, vamos ahora, como de costumbre, a hacer tantas gráficas como podamos hacer. Estoy representando la aceleración en tres gráficos diferentes. El de la parte superior izquierda es la aceleración contra la primer masa. El segundo panel es la aceleración contra la segunda masa. Recuerden que para que el sistema se mueva de izquierda a derecha, estamos suponiendo que la masa 2 es más grande que la masa 1. Y finalmente hago una nueva gráfica, la gráfica de la aceleración contra la polea. Obviamente, en los ejemplos anteriores no podíamos ver nada de esto, porque la polea no había sido considerada. Observen que tenemos diferentes valores para el parámetro de rozamiento estático. Esta primer gráfica corresponde para el modelo sin fricción, pero con polea, ¿de acuerdo? Este también es el modelo sin fricción, pero con polea. Por lo tanto, estamos obteniendo un resultado nuevo
y no necesariamente reportado en los libros. Los libros se pasan de alto, pero ahora tenemos la posibilidad de hacer un análisis dinámico con polea y sin fricción como un valor límite. ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Más cosas. Vamos a calcular las tensiones. Tomando el resultado de la aceleración, me voy a regresar y lo sustituyo. Esta es la aceleración. Bueno, saco como un denominador, es algebrita, y me pongo a multiplicar. Hay dos términos que se cancelan y luego agrupo. Esta es la auténtica tensión 1 entre el trozo de cuerda que conecta la polea con el primer bloque y tiene esta forma. ¿De acuerdo? Vean que aparece el coeficiente de rozamiento estático, cinético, aparece la masa de la polea y la suma de todas las poleas. Todo esto multiplicado por el peso del primer bloque. Claramente, esta expresión no tiene nada que ver con lo que vimos en el ejercicio de la semana pasada. Ok, primera observación. Y hacemos las gráficas correspondientes. Gráfica de tensión 1 contra masa 1, tensión 1 contra masa 2, tensión 1 contra masa de la polea. Tenemos ahora el caso de las tensiones. Recuperamos un caso sin fricción, pero con polea. ¿De acuerdo? Entonces puede haber situaciones en las cuales la fricción sea muy pequeña, pero la masa de la polea apreciable. Estas serían las gráficas y por lo tanto pueden discutir de nuevo todo esto con los alumnos. Hacemos lo propio con la segunda tensión. Sustituyo en la ecuación correspondiente la aceleración, vuelvo a sacar como un denominador, hago el algebrita correspondiente, cancelo lo que hay que cancelar y encuentro la tensión. Observen que la tensión 2 y la tensión 1 no son iguales, pero va a ocurrir algo interesante. No son iguales. Y entonces esto sí que va a ser importante y lo voy a ligar con la máquina de Atwood. Necesariamente, para que la máquina de Atwood funcione como Dios manda, las tensiones no deben de ser iguales para que haya torca y la polea funcione. Si no, no va a funcionar. Es en ese sentido que siempre he tenido yo la duda de que si sea una buena oportunidad de discutir la máquina de Atwood de manera temprana sin meterle la inercia rotacional a la polea. Esto, digamos que se los dejo de tarea para que ustedes mismos lo razonen, lo piensen y lo vean con su auditorio, ¿no? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Precisamente por esta razón. Necesita haber una torca diferente de cero y una tensión diferente en cada parte para que entonces la polea rote y la cuerda se mueva. Es decir, pensar en un problema no tan ideal, un poquito más cercano a la realidad. ¿De acuerdo? De nuevo, con la tensión 2, pues nos ponemos a hacer todas las gráficas correspondientes, la tensión 2 contra la primera masa, la tensión 2 contra la segunda masa, la tensión 2 contra la masa de la polea y lo hice para 5 valores diferentes del coeficiente de rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Ya que tenemos esto, bueno, pues lo que ahora podemos hacer es encontrar la rapidez y la velocidad de los bloques. ¿Cómo le hago? Bueno, como lo hemos venido haciendo antes, tomo la expresión de la aceleración, que es una ecuación diferencial, separo variables e integro. Y son integrales como las anteriores, simples. Por lo tanto, encuentro directamente la velocidad. De nuevo, notamos que la velocidad se comporta como las anteriores. Es una constante multiplicando a g por t. De nuevo, estamos ante la presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual podemos graficar, pero lo voy a hacer a continuación. Y de la expresión
de la velocidad, recordando que es igual a la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, puedo separar variables y obtener la expresión de la posición de los bloques para cualquier tiempo. De nuevo, tenemos una expresión semejante a las que habíamos obtenido la semana pasada, pero ahora teniendo como nuevo invitado la masa de la polea. Pero sigue teniendo un comportamiento que es proporcional a t al cuadrado. Esto, no, insisto, nos habla de un movimiento uniformemente acelerado. Con las expresiones anteriores puedo calcular las gráficas correspondientes. Esta es la gráfica de la velocidad contra el tiempo. Y esto que está aquí es la gráfica de la posición contra el tiempo para diferentes parámetros de rozamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos hasta aquí. Parecería que todo fue continuación de lo que ya hemos visto. Sin embargo, tenemos cosas nuevas. Las cosas nuevas son, bueno, recuperamos cosas que ya discutí hace un momento. Si yo a la expresión de la aceleración, de la tensión, de la posición y de la velocidad, este es un ejercicio que les queda a ustedes, hacer que mu k va a cero y que la masa de la polea va a cero. Recuperamos el modelo A, B y C. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. El siguiente caso es un caso interesante. Si el momento de inercia de la polea, es decir, si la masa de la polea va a cero, ustedes podrán checar que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y por lo tanto, coincidimos con el ejercicio anterior tal como debería de ser. Entonces, para el caso de que la polea sea ideal, llegamos efectivamente al caso límite que las dos tensiones T1 y T2 son exactamente iguales. Es decir, estaríamos discutiendo una especie de máquina de Atwood como lo hace el Resnick en el capítulo 3. Pero es importante, sobre todo para fijar ideas con la gente, de que eh, este objeto, que es la polea, hacer que la masa sea cero implica una idealidad muy grande y mi experiencia me dice que cuando parten de un curso de física general sin haber visto dinámica rotacional, la información que se llevan es parcial y muchas veces genera preconceptos erróneos cuando están en otro estadio de estudio en física. Entonces, bueno, para que lo contemple. Pero una cosa importante es el siguiente caso. Aquí estamos haciendo el caso primero de la masa de la polea yendo a cero. Pero ¿qué pasa si la masa de la polea va a infinito? Es decir, ¿qué pasa si la masa de la polea es mucho más grande que la suma de las dos masas? Y hagamos, para hacerlo fácil, que el rozamiento vaya a cero. Encontramos que la primera tensión desaparece, que la segunda tensión es el peso y que el sistema no acelera. Este caso es un caso particular semejante al que vimos en el modelo A. Pero es interesante ver que si la polea es muy, muy grande, por más que queramos, el sistema no rota. Esto es importante de discutirlo con los alumnos. La polea está ganándole a las masas. Entonces, por más que nosotros jalemos, el sistema no acelera. ¿De acuerdo? Me gustaría que les quedara como tarea, no para entregar, para que ustedes lo hagan, que hagan los límites como lo hicimos en la parte A, que lo hicimos con detalle. Esto yo estoy absolutamente seguro que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Este modelo lo podemos mejorar, podríamos hacer algo más sofisticado. Pues miren ustedes, si ustedes revisan el libro de Byron Johnston en la parte de estática, en la sección 8.10,
y ahí pongo las páginas, hay un tema muy propio de ingeniería que tiene que ver con el comportamiento entre una polea y una cuerda, porque las aplicaciones prácticas de esto, por ejemplo, en los muelles, es muy importante. De tal manera que en este libro hacen una propuesta que las tensiones proponen un modelo, ahí se deduce, no lineal para las tensiones y se propone este comportamiento. Este comportamiento tiene aplicaciones que yo tenga entendido, y sería interesante echarle un vistazo. Yo no me he metido en él, yo me he ido por otro camino, pero sugiero que la gente le eche un vistazo a esto, porque sería muy interesante poder trabajar los modelos con una fricción estática que tiene esta forma, una forma exponencial. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Y por qué exponencial? Me gustaría que le echaras un ojo a la propuesta y si quieres platicamos para la próxima, porque hacen un estudio que tiene que ver con las fuerzas en cada elemento. Como esto tiene una curvatura, a la hora que vas a integrar, resulta ser que te aparece un logaritmo de forma normal. Entonces, como estás interesado en obtener la tensión, pues tienes que exponenciar aquello, ¿no? Pero eso sale directamente del análisis de las fuerzas en P1 y P2. Me gustaría que le echaran un ojo y lo platicamos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta aquí? Bueno, como yo he seguido en la evolución de esto, como yo lo planteo ahora es, bueno, ya tenemos fricción seca, ya tenemos masas para la masa de la polea, pero nos falta introducir la masa del aire. Yo lo voy a hacer porque saben ustedes que estaríamos metiendo en mecánica de fluidos, ¿no? Eh, para que las cosas funcionen adecuadamente, vamos a proponer que la fuerza de rozamiento con el fluido sea proporcional a la velocidad. Estos son resultados que nacen en mecánica de fluidos y que lo vamos a retomar más adelante cuando veamos, por ejemplo, la caída de un paracaídas, el tiro parabólico, etcétera. Cuando, eh, digamos, para número de Reynolds bajos, la propuesta de Stokes es que la fuerza de rozamiento sea proporcional a una potencia de la velocidad del móvil que se mueve dentro de un fluido, llámese agua, aceite, aire u otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta experimental es esta. Para números de Reynolds bajos, es decir, para unas velocidades entre 0 y 25 metros sobre segundo, la velocidad tiene la fuerza de rozamiento es proporcional a la potencia 1 de la velocidad, o sea, sería constante por velocidad. Pero si nosotros quisiéramos hacer cosas más realistas, como por ejemplo estudiar el movimiento del ala de un avión en aire, la potencia tendría que ser cuadrática. Y esto acarrea un problema, como lo vamos a ver cuando veamos el paracaídas. Cuando la fricción es lineal, tenemos una ecuación que tiene sus bemoles, pero se puede integrar. Los problemas aparecen directamente con las cosas cuadráticas o más complicadas, pero es así como se comporta la naturaleza. Por lo tanto, lo que vamos a notar a partir de ya es que para poder meternos a este tipo de problemas, nuestros alumnos necesitarán tener un bagaje matemático más sofisticado. Por lo tanto, estoy abandonando la prepa, pasé de la prepa
llegué al primer año de facultad, lo voy a dejar y ahora me voy a meter a más o menos la mitad de la carrera o casi al final, porque hay que resolver ecuaciones diferenciales y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos suponiendo que el sistema sigue siendo newtoniano, ¿no? Solo que ahora estoy invitando a la fuerza de rozamiento y la voy a modelar de esa forma. Vuelvo a poner las ecuaciones de cuerpo libre para el primer bloque, donde aparece la fricción cinética. Esta es la condición de Coulomb y pongo ahora la condición para el segundo bloque, ¿de acuerdo? Ya estoy suponiendo que hay masa de la polea en el sistema y estas son las ecuaciones, ¿de acuerdo? Tengo la segunda ley de Newton rotacional, por lo tanto, y esta es el hecho de que la aceleración de traslación y la aceleración angular son iguales. Bueno, con esto y sabiendo que el momento de inercia, que ya lo calculamos en el ejercicio anterior, es un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Volvemos a calcular la normal del bloque 1 y empezamos con el tratamiento. Para la tensión de la ecuación 6 hago la sustitución y tengo la primera ecuación. La tensión 1 va a ser esto de aquí. Es muy parecida a la ecuación que habíamos tratado antes, solo que ahora la aceleración va a ser diferente. Con la tensión 2 ocurre lo mismo, pero ahora tenemos un nuevo invitado, la fricción con el fluido, y que estamos proponiendo que sea un fluido lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Sustituyo estas dos tensiones y ustedes podrán reconocer esta ecuación de que está aquí es la que vimos hace rato, salvo este factor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces sigo adelante, multipliqué, sustituyo el valor de la inercia y llego a esto, al sustituir la masa, el momento de inercia de la polea, hacer la simplificación, me quedo esta ecuación y desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, ustedes tendrían esta ecuación, es decir, la aceleración más una constante por la velocidad es igual a otra constante por la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces una estrategia podría ser, bueno, tengo una ecuación diferencial de segundo grado, coeficientes constantes, no homogénea, lineal, etcétera. Podríamos irnos por ahí. Pero podemos ser un poco más inteligentes y ver esto. Esa ecuación yo la voy a reescribir de esta manera. A más capa 1B igual a capa 2 por G, donde he definido capa 1 como esta constante y capa 2 como esta constante. ¿De acuerdo? Vale. También defino el cociente, porque va a aparecer en las cuentas. Capa 2 entre capa 1 es ese número que está ahí, M2 menos mu KM1 entre la fricción. Muy bien. ¿Y todo esto para qué? Bueno, en primer lugar, como estamos suponiendo que el fluido es viscoso, resulta ser que experimentalmente encontramos que cuando un cuerpo material evoluciona en un fluido, llega el momento cuando el cuerpo masivo evoluciona en el fluido, llega un momento en que el cuerpo no acelera y viaja con velocidad constante, o incluso, como en el caso de la miel, el cuerpo se queda detenido, ya no cae, como en el caso del agua, ¿de acuerdo? Entonces, esto me habla de que va a haber una condición. La condición es que la aceleración desaparece. Si la aceleración es igual a cero, que es un valor límite, entonces las constantes
tomarán una forma particular. De hecho, yo le estoy llamando ahora a esta velocidad una velocidad terminal del sistema. ¿Y eso qué significa? Significa que pasado un tiempo, el bloque 2 que se sumerge en el estanque ya no acelera, está cayendo con velocidad constante. Este es el efecto que ocurre con los paracaidistas cuando caen en el aire. Los paracaidistas, pasado un cierto tiempo, ya no aceleran. Es decir, la predicción galileana de que los cuerpos caen siempre aceleradamente falla cuando contemplo la fricción viscosa. Y lo podemos ver directamente de aquí. Si yo sustituyo capa 2 entre capa 1, que ya sé cuánto es, esto de aquí, esto que está aquí es una constante. Y esta es la llamada velocidad terminal. ¿Y que depende de quién? Depende de las masas involucradas, 1 y 2, pero depende del coeficiente de rozamiento cinético y viscoso. Pero todo esto que está aquí es un número, es una constante. Este es el típico comportamiento de la evolución de un cuerpo material en un fluido. Y estamos obteniendo un resultado que vamos a contrastar más adelante con la caída de paracaidistas para fluidos lineales, cuadráticos, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les parece? ¿Es un resultado nuevo para ustedes Y o en ya este lo conocen? caso, Sí, Vladimir. doctor, en este caso, para la velocidad terminal, la forma de la masa 2 Ujú. eh, interviene. La forma, no porque todo el tiempo hemos dicho que la masa 1 y la masa 2 son puntuales. Entonces, lo que seguimos trabajando son masas puntuales, pero lo que acaba de decir Vladimir es muy importante. Este señor que está aquí, este coeficiente, eh, es un coeficiente que depende de muchas cosas, entre otras de la temperatura, de la presión, de la viscosidad y de algo sumamente importante y que no hemos tomado en cuenta, la sección eficaz transversal del cuerpo que estamos estudiando. Aquí no, porque el modelo que estoy trabajando es un punto. Entonces, si queremos realmente hacer un estudio mejor, tendremos que estudiar quién es beta y qué características tiene, porque no va a ser lo mismo que sea un cubo el que evolucione, no va a ser lo mismo que una pelota, o que un triángulo, o que un cono. La sección eficaz cambia radicalmente el comportamiento. Esto ya tendría que ver con dinámica de fluidos y por lo tanto sería cambiar el modelo no a este nivel, sino a nivel de beta. ¿Qué forma tiene? Porque para modelos más complicados, beta puede ser función de muchas cosas. Les digo, temperatura, viscosidad. Nosotros no hemos hecho nada de eso. ¿De acuerdo? Para nosotros sigue siendo una constante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, vamos a hacer gráficas de la rapidez terminal contra la viscosidad y contra la fricción cinética. Tenemos este comportamiento que es evidente que conforme yo me voy a cero, aquí hay una divergencia. Claro, está dividiendo entre beta, ¿de acuerdo? Y si yo hago una gráfica de la rapidez contra la fricción cinética, pues es linealmente descendente por este signo que está aquí. Estas cosas se pueden medir en el laboratorio. Pueden ustedes hacer un experimento con sus estudiantes. ¿De acuerdo? Más cosas. La ecuación de movimiento la tenemos que integrar.
Eh, una estrategia sería directamente irnos a las tablas de integrales o recordar cómo son, o lo que yo prefiero hacer, porque acuérdense que estoy tratando con estudiantes que están entre primero y mitad de carrera, que están, todavía no conocen bien ecuaciones diferenciales, más bien no las han visto. Entonces, lo que saben hacer en términos generales, supuestamente es derivar e integrar y hacer álgebra y trigonometría. Bueno, propongámosle a los muchachos, permíteme que vamos a multiplicar como ANSAT, ¿no? Como una propuesta, por la exponencial de capa 1 por t, toda la ecuación. Y vamos a ver qué pasa. Que, bueno, dicho de otra manera, es el factor integrante. Entonces yo agarro esta propuesta y me pongo a multiplicar. Este es el lado izquierdo de la ecuación y este es el lado derecho. ¿De acuerdo? Multiplico este por este y es esto que está aquí. Y ahora viene la observación crucial que a este nivel creo que funciona bien. Noten ustedes esto que está aquí. Esto que está aquí no es más que la derivada total con respecto del tiempo de la exponencial por la velocidad. Y esto es una cosa bonita. Y que creo que chicos que todavía no dominan ecuaciones diferenciales y demás pueden entender, porque saben derivar. Entonces, si yo derivo esto, obtengo esto. ¿Y por qué creo que es bonito? Porque ahora tengo esta ecuación. Y como las que hemos visto antes, es separable. Y si es separable, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer y lo pueden integrar. Entonces, separo variables e integro. Voy a dejar por el momento sin aplicar las condiciones iniciales en los límites, lo voy a hacer a continuación, pero bueno, son cambios directos, ¿no? Ustedes saben que la integral de la diferencial es la función, es el teorema fundamental, y del lado derecho, bueno, pues voy a llamar que U es capa 1 por T, por lo tanto su diferencial es capa 1 de T. Entonces completo la diferencial, que es lo que hago aquí, y puedo integrar. Integro y obtengo esto que está aquí. Claramente tengo una constante que viene sumando y que esta constante, ¿cómo la determino? Pues de las condiciones iniciales. Inicialmente el sistema estaba en reposo, por lo tanto la velocidad en t igual a 0 es 0. Con eso me voy a esta ecuación, evalúo, esto es 1, y entonces C1 es igual a menos G capa 2 entre capa 1. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo, compañeros? Sí, ¿Sí? Luis. Sí, 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 Vale. sí. Sustituimos C1 aquí. Entonces agrupo y ya casi termino. Tengo la velocidad, que es G capa 2 entre capa 1 por 1 menos C a la menos capa 1 de T. Sustituyo los valores y obtengo la velocidad. Esta es la velocidad del sistema cuando estoy tomando en consideración fluido viscoso, aire, agua, aceite, etcétera. Noten ustedes que ahora ya no es una expresión que sea una constante por el tiempo. Obviamente ya no tengo un movimiento uniformemente acelerado, porque aparece este señor, ¿cierto? Y con esta expresión podemos hacer varias cosas. La primera cosa que se me ocurre es hacer una gráfica, ¿cierto? Una gráfica que va a depender de qué? De las dos masas, de la masa de la polea, del coeficiente de fricción cinética y del coeficiente de fricción viscosa. Aquí yo he hecho una gráfica de B contra T para fricciones iguales a 0, a 0.3 entre ellas, pero podemos hacerlas variables. De hecho,
yo he llegado a construir algunas gráficas animadas en matemática donde puedo variar masas, todas las masas, y los coeficientes de rozamiento. Y los comportamientos son muy interesantes. ¿De acuerdo? Preguntas, compañeros. Venga. ¿No? Imagino que haciendo tender el tiempo al infinito obtenemos la velocidad límite, ¿o no? Obtenemos la velocidad límite, claramente. Es correcto. Sí. Entonces, cuando t va a infinito, básicamente eso se muere, esta exponencial muere, vale cero, y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? La velocidad límite, justamente. Por lo tanto, estamos ratificando que existe una velocidad límite que ya habíamos anticipado antes, porque la solución analítica así nos lo dice. Muy bien, Felipe. ¿Algo más, compañeros? Bueno, yo tengo la pregunta nada más de Sí, si Alejandra. en el caso de las ingenierías donde has dado, ellos llevan ya ecuaciones diferenciales Ok, en el mismo semestre que tú estás impartiendo esta materia. sí. ¿Cómo? A ver, otra vez que Ellos llevan ecuaciones diferenciales al momento que tú les impartes mecánica. no lo sé porque yo no le doy clase a estudiantes, yo le doy clase a profesores. Ok. Entonces, y es complicado porque pues todos son ingenieros graduados con maestría, Sí, algunos. ya tienen un nivel Bueno, muy supone. avanzado. Se supone que saben ecuaciones diferenciales, aunque a veces uno se lleva sorpresas, ¿no? Ok, sí pregunto Sí, porque este modelo de repente me parece muy complejo matemáticamente con todo y que lo sintetizaste para el nivel que le veo a mis estudiantes. es correcto. Por eso es que dije, este modelo ya implicaría que la gente conociera ecuaciones diferenciales, al menos rudimentos. Yo estoy tratando de no hacer, de no Ujú. resolver la ecuación diferencial, aunque sí lo estoy haciendo. Estoy multiplicando y resolviendo por el factor integrante. Pero bueno, si estás trabajando con chicos que no han visto esto, bueno, de igual manera que multiplicas ambos lados de una ecuación o divides por una constante diferente de cero o sumas o restas, yo tengo toda la libertad del mundo de multiplicar en ambos lados de la ecuación por e a la capa 1 por t. Y te van a preguntar, bueno, profe, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, pues cuando crezcas un poquito más, te vas a enterar que esto se llama factor integrante, ¿no? Pero yo tendría todo el derecho del mundo, porque en álgebra me enseñaron que si yo multiplico por una constante diferente de cero para que no sea trivial, es válido en ambos lados de la ecuación, ¿cierto? ¿Cierto? Pero haber hecho eso me llevó a algo maravilloso, me llevó a esto. Y esto me permite tener esto, que la ecuación es separable, y eso sí lo saben hacer los chavos que utilizan cálculo. Por supuesto que muchachos, que estaríamos pensando en que la gente tuviera un dominio más profundo de las matemáticas, ¿no? Porque si la gente sabe ecuaciones diferenciales, bueno, pues esto se hace directamente por polinomio característico, otra por variación de parámetros, o si nos queremos ver elegantes, por transformada de Laplace. Ahí ya, ahora sí que como ustedes quieran, pero sí se puede. El punto es que hemos llegado, después de todo esto, a un modelo viniendo de la prepa, me estoy ubicando a mitad de carrera, tal vez un poquito más allá, donde estoy encontrando este comportamiento interesante. ¿De acuerdo? Esa es la tesis. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, más cosas. Ya que tenemos la velocidad, pues bueno, pues puedo calcular la posición, puesto que la velocidad es la derivada de la posición con el tiempo. Esto es separable, lo separo y lo integro, ¿no?
desde una posición 0 hasta X y desde un tiempo 0 hasta T, integro y hago el mismo cambio de variable. Entonces hay que multiplicar y dividir por 1 entre menos capa 1 para que la diferencial esté completa. Lo hago, son integrales inmediatas, me queda esto de ahí y ahora sustituyo. Al sustituir obtengo lo siguiente. Tengo ahora un comportamiento mucho más complicado de lo que hemos venido viendo. Ustedes recordarán que antes era G por T cuadrada, típico, una constante G por T cuadrado, típico comportamiento del movimiento uniformemente acelerado. Ahora es lineal en el tiempo por un lado y exponencial por el otro. Es decir, estamos, y esa es la tesis de lo que está atrás de esto, que a pesar que estoy trabajando con modelos simples, ya la naturaleza no lineal empieza a mostrar su rostro. Ese es el punto. Entre más pronto nuestros alumnos sepan y se convenzan que la naturaleza es no lineal, no homogénea y no isotrópica, y que la matemática que nosotros le enseñamos es apenas la puntita del iceberg para enfrentarnos a estos problemas, creo que estaremos haciendo algo bueno, porque esto ya va en la dirección de construir ingenieros que sepan diseñar, ingenieros que sepan calcular, ¿de acuerdo? Hay un precio que pagar, claro, hay que saber matemáticas. Ahora, no es matemática que no conozcan, conocen la exponencial, conocen el logaritmo y hasta ahorita yo más que otra cosa estoy haciendo álgebra, ¿de acuerdo? De esta expresión, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, gráficas. ¿De qué va a depender? La posición. Depende de todas las masas, la 1, la 2 y la polea. Y depende de las dos fricciones, la cinética y la viscosa. Y depende de forma no lineal, es una exponencial. ¿De acuerdo? Y se pueden hacer muchos análisis, porque aquí estoy tomando nada más algunos valores para que sea representativo. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues calcular la aceleración. Esta se calcula derivando la velocidad. Esta es la velocidad que yo calculé. Ahora derivo, es una derivada de una exponencial. Esto lo conoce la gente y encuentro la aceleración y sustituyo. De nuevo, la aceleración es no lineal. ¿Sí? Contrasta con la aceleración que habíamos encontrado antes, que era básicamente proporcional al tiempo, ¿no? Tiempo sí, al tiempo, pues no lo es más. ¿Qué forma tiene? Tiene esta forma. Una forma que decae pasado un tiempo, todas van a cero, excepto la de la fricción sin rozamiento. Si yo tomo que la fricción es cero y el parámetro es cero, entonces esta exponencial se hace 1 y obtengo el caso de el modelo con masas sin fricción. Podríamos hacerlo con fricción y con cierta polea, ¿cierto? Por lo tanto, ahora tienen ustedes la libertad de poder elegir los diferentes parámetros, masas, polea y fricciones. ¿De acuerdo? Caso en el que no haya fricción seca, por ejemplo, pero que tuviera fricción viscosa. A ver, otra vez, perdón que no te escucho. Y en el caso que no hubiera fricción seca, pero que si hubiera fricción viscosa, Sí, pues al final, ¿no? sí, claro, se puede hacer. No hay fricción viscosa, esto es cero, pero hay, perdón, seca, pero sí hay fricción viscosa. O al revés, no hay fricción viscosa y sí fricción o las dos. Aquí no hay ningún problema. Lo mejor que yo recomiendo para hacer esto es hacer gráficas. Miren, si me permiten un momento,
no lo había pensado, pero Igual si no ya, hubiera fricción, si no hubiera fricción viscosa, sí sería lineal, ¿no? Igual la aceleración sería cero. Ah, no. Y habría aceleración, perdón. si la fricción viscosa es cero, entonces tienes E a la cero que es 1 y tienes un comportamiento que es básicamente constante, ¿no? ¿Ok? Déjenme mostrarles algo. A ver, un segundo, porque un segundito. A ver, ¿dónde está esto? Mm, a ver, déjenme nada más, porque yo he hecho todas estas cosas y, a ver, quiero mostrarles. Estoy con... Ajá. Y no, no. Entonces, acá. Ujú. Con polea masiva. A ver si está aquí, porque tengo varias versiones de esto. Ahorita se los enseño. Un segundo. Perdón, está abriendo. Ok. Creo que es esto. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí? Bueno, entonces, aceleración del sistema, gráficas y aquí están las gráficas, pero también tengo esto. Espero que lo vean. Esta es la gráfica de la aceleración contra el tiempo y puedo cambiar la masa 1, puedo mover la masa 2. Ojo, vean qué sucede. O sea, hay un límite entre una y otra, porque hemos supuesto que M2 es más grande que M1 para que se mueva en el sentido que hemos dicho, ¿de acuerdo? La masa de la polea, ¿qué pasa cuando la polea es muy grande? ¿Qué pasa cuando hay fricción viscosa yendo a cero? Tengo el caso lineal. ¿Qué pasa cuando domina? ¿Y qué pasa con el coeficiente de rozamiento? Está cambiando. E incluso puedo tener auto ejecución. Eh, aquí está, perdón. Eh, sí, porque estos empiezan a dar problemas. Los problemas típicos que me aparecen a mí es que empiezas a dividir sobre cero, empiezas a tener comportamientos numéricos un poquito complicados, pero esto lo pueden hacer ustedes con, al menos con matemática. Esto fue para la aceleración. Vamos a ver para las tensiones. Gráfica de T1. Y la tensión que depende de la primera masa, de la segunda, de la masa de la polea, de la fricción cinética y de la viscosa. La segunda tensión, ¿no? Las masas, etcétera. Habíamos dicho que teníamos el caso, para el ejemplo anterior, que si la polea vale cero, tengo este comportamiento. Entonces, déjenme fijar esto de aquí así. Acuérdense de la figura. Ahora me voy a la tensión 1. Hago esto, ajá. Hago la masa de la polea igual a cero y este es el comportamiento que tiene. Es exactamente el contrario que el otro. Por lo tanto, aquí van a poder ustedes analizar todos los límites que ustedes quieren. Con masas, sin masas, con fricción, sin fricción, etcétera. ¿De acuerdo? Yo lo hago en matemática, ¿sí? Pero estoy seguro que esto se puede hacer en otros lenguajes. Me parece que es interesante que ustedes puedan hacer esto y mostrárselo a sus estudiantes, porque aquí ya están empezando a hacer
modelos más realistas. De un modelito que viene de la prepa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, déjenme, lo guardo aquí y continuamos en lo que estábamos viendo. Ok. ¿Lo estamos viendo todos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, vamos ahora con las tensiones. No, pues la tensión es esto, sustituyo, hago la talacha y observen, tengo una tensión bien complicada, bien complicada, pero es lo que es. Y obviamente empezamos a hacer todas las gráficas habidas y por haber y las animamos incluso como les mostré hace un momento. ¿Sí? Hagamos la otra tensión. Tengo la aceleración, lo sustituyo y esta es la tensión 1. Observen que la forma más no lineal de las tensiones la lleva el bloque 2 y como que era de esperarse, ¿no? Es el que está en contacto con el fluido. El bloque 1 no. ¿Se podría pensar en otro modelo que incluya fluido para el bloque 1? Sí, pero la ecuación es mucho más complicada. Como ustedes podrán ver, aquí la idea es, podemos tratar de irnos acercando a modelos más realistas, pero el precio que hay que pagar es que cada vez se nos demanda matemáticas más sofisticadas. Una pregunta, doctor. Sí, adelante. El empuje ahí no afectaría. Sí, claro, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. De las hipótesis que hemos puesto aquí, falta a tomar en consideración el principio de Arquímedes. Es decir, el bloque 2, cuando entra en el fluido, hay una fuerza hacia arriba. ¿Cierto, Edgar? Hay un empuje. Se puede hacer, pero entonces habría que modificar un poco la expresión. Pero sí, hay que considerarlo. De hecho, la masa 2 tendríamos que ponerla como una masa efectiva. ¿Eso qué significa? La masa real restado con el empuje hacia arriba debido al principio de Arquímedes, que sería una especie de nueva masa del sistema. Pero sí se puede hacer. Efectivamente, esa sería una modificación a este modelo. Aplicar el principio de Arquímedes o de flotación a la masa 2 porque está cayendo en un fluido. Muy bien, Edgar. Más intervenciones. ¿Sí? Bueno. Y obviamente las gráficas que esto acompaña. Muy bien. Pero todo esto está muy bien. Ok. Pero alguien de ustedes puede decir, bueno, pero a lo mejor me está cuenteando este tipo. Me está diciendo que esto es así, pero ¿y a poco realmente es así? Si estas expresiones analíticas, porque todo el rollo aquí es que es analítico, si estas expresiones analíticas son buenas, entonces yo deberé ser capaz de recuperar los casos anteriores. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Es posible recuperarlos? La respuesta es sí. ¿Y ahora qué tenemos que usar? Bueno, en todos lados aparece exponencial. Yo voy a hacer el desarrollo de Maclaurin alrededor de cero del exponencial y que se puede poner básicamente como una serie, ¿no? Por eso, como decía Alejandra, bueno, pues aquí ya los muchachos necesitan saber un poquito más de matemáticas. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, pues la exponencial ahora va a tener esta forma, ¿cierto? Y vean que es una constante lineal en la fuerza de rozamiento, cuadrático en la fuerza de rozamiento, etcétera. Ese es el único ingrediente que necesito. Vamos a verlo para la velocidad. Sustituyo, se van estos dos, esta fricción se va con esta fricción. ¿Y qué obtenemos? Obtengo la velocidad del ejemplo anterior.
Por lo tanto, lo estamos haciendo bien. ¿Qué pasa con la posición? Hago el mismo desarrollo, cancelo, sustituyo y obtengo la posición que habíamos visto en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa con la aceleración? Sustituyo la parte exponencial y obtengo la aceleración del ejercicio anterior. Tengo a la tensión, voy a hacer el análisis cuando beta L va a 0, tomo la expansión del exponencial, cancelo lo que hay que cancelar, se van las unos, etcétera, y al final obtengo la tensión del ejercicio anterior. Con la tensión 1, más de lo mismo. Obtengo el ejercicio anterior. Por lo tanto, el caso particular que la fuerza de rozamiento viscoso va a 0, recupero todos los resultados del problema anterior, que era 2 masas con polea y fricción seca. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora les va a quedar de tarea a todos ustedes es de las expresiones generales, hagan todos los límites. Por ejemplo, aquí hago simultáneamente beta yendo a 0 y muca yendo a 0 en la tensión 1 y en la tensión 2. Lo que obtengo es lo mismo, que es lo que habíamos dicho hace 2 ejercicios. ¿Cierto? No son iguales si hay masa de la polea. Es decir, la fricción empieza a dar estragos. ¿Ok? Pero ahora pueden ustedes jugar con todas las cosas. Si la masa de la polea va a 0, tiro las fricciones, tiro la polea, obtengo la tensión que obtuvimos en el modelo A, ¿recuerdan? El de la prepa. Por lo tanto, estoy a mitad de carrera y estoy recuperando un límite del bachillerato. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece esto? ¿Cómo ven? Espérenme tantito. A ver, quiero oír sus opiniones. Alejandra, ¿qué opinas? Bueno, pues creo que me gustó el ejercicio. Hay un punto donde yo me perdí tal vez cuando estábamos explicando al principio porque estaba esperando el momento en que agregáramos la masa de la cuerda. Ah, No sé no, si es un todavía caso no. que Ese venga es el más adelante. siguiente. Ah, Claro. ok. Sí, Sí, porque iba a todavía, decir, todavía no. Sí, solo que ese es otro apretón de la cuerda. Es más complicado, pero para allá voy. Sí, ok. sí. Todavía este modelo no tiene cuerda. Sí, no. De hecho, pensé Todavía que ya no. estábamos llegando al final y por eso esa idea de tarea regresar, recuperar todos a partir de límites. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero hasta ahorita, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Lo puedes tratar con tus alumnos? Yo sentiría que mis alumnos no tienen el nivel de matemáticas necesariamente para llegar hasta aquí. Ya, sería más complicado, ¿no? Me parece así, sí, ahí, por eso preguntaba si tus alumnos llevaban ecuaciones, porque mis alumnos llevan cálculo Cálculo, al sí. mismo tiempo y no, pero creo que los primeros modelos sí se podrían, Digamos, aplicar. yo creo que el A, el B, el C y coquetear con el D, ¿no? Sí, sí, igual la Sí. verdad es que yo no había incluido en mis clases esa parte de análisis de gráficas que hemos hecho mucho. De hecho, esta última parte que hiciste con matemática, la verdad, jamás la he hecho yo, pero me Ujú. gustó para incluirla en el curso porque sí, al final como ingenieros tienen que interpretar, ¿no? Y las gráficas sí les dan Ese es mucho soporte. magnífica, magnífica cosa acaba de decir Alejandra. Uno de los puntos importantes es que los ingenieros, a la hora de enfrentarse con la realidad, se enfrentan con datos.
Digo, aquí estamos trabajando con teoría de primeros principios y demás, pero cuando uno hace fenomenología y tienes una gráfica de absorción contratiempo y no hay teoría, uno tiene que hacer toda una serie de hipótesis, empezar a construir cosas, leer las gráficas, entenderlas. Creo que es importante. Felipe Augusto, andas por ahí, ¿qué opinas de esto? Sí, Luis, pues prácticamente este ejercicio ya en algún momento lo había resuelto contigo. Ujú, Em, Hay dos cosas que vale la pena resaltar, una que has comentado tú y otra que comenta Alejandra. sí, De entrada, todo este análisis, bueno, tú comentabas al principio, vale la pena que tomemos un ejemplo como la máquina de Atwood cuando uno se ha visto mecánica rotacional, ajá, porque obviamente para llegar a este análisis completito valdría la pena el análisis rotacional. es Yo, correcto, y por otro lado, lo que menciona Alejandra, pues no solamente es la parte de análisis rotacional, sino también la parte de la herramienta matemática, ¿no? correcto, Yo correcto. creo que sí vale la pena, solamente que hay que retomarlo y no abandonarlo, es decir, hay que ir y regresar de alguna manera, Ujú, porque pues primero con la versión más simple sí, y no dejar fuera esta última parte, que es lo que podemos ver bueno, en estas diapositivas y en algunas de las anteriores, sí, que es el análisis de los casos límites, es decir, realmente regresar, que se den cuenta que puedes regresar a ujú, la versión más simple que se resolvió al principio, ¿no? exactamente, exactamente. Esa es Y parte de la tesis. es, es lo que ayuda también a reforzar el concepto de modelo, Ujú, porque muchas veces también nosotros como profesores, sí, la realidad es que lo usamos mucho, pero nunca damos una definición formal de qué es un modelo, sí, tampoco les dejamos claro que estamos usando modelos y los alcances que tienen estos modelos. Entonces yo creo que este ejemplo es un buen pretexto sí. para tomar estos conceptos, tanto los físicos como la aplicación que esto puede tener en ingeniería, ¿no? Claro, sí, además que ahorita que te oí, me vino a la cabeza algo que yo también quería comentarles. Eh, Sabemos que muchas veces no hacemos academia adecuadamente con nuestros compañeros por múltiples razones, pero por ejemplo, podríamos invitar a los maestros que dan ecuaciones diferenciales para que cuando les toque ver ecuaciones diferenciales de este tipo, resuelvan y les damos nuestras transparencias. ¿Con qué intención? Con la intención que los chicos que estamos formando en ingeniería sepan cómo se ligan las cosas. O sea, de repente están en ecuaciones diferenciales y les dicen, miren, este problema lo está sugiriendo Luis porque con él vieron la parte de conservación de la energía, vieron el modelo uno, vieron el modelo 2, pero este modelo tendrían que verlo hasta ahora. Si esto hacen, desde mi punto de vista, sería un plus enorme porque los muchachos podrían ver las aplicaciones de esto y cómo se pueden hacer cosas mejores para hacer, para hacer el modelo más realista, más cercano a la realidad. Entonces, bueno, pues ahí quedan varias cosas por hacer. Digo, yo sugiero utilizar matemática, pero pueden usar Maple, pueden usar Octave, pueden usar MATLAB, en fin, o el propio GeAlgebra o GeoAlgebra, que si ya tienen las expresiones analíticas, meterle botoncitos y demás, creo que es muy fácil, pero les va a servir. Muy bien, más cosas. Ok, y vamos a finalizar toda esta discusión, ahora sí, Alejandra, con un modelo que incluya la cuerda. No lo he visto hecho por ahí. Entonces, la propuesta que yo traigo es que
La cuerda tiene una densidad lineal de masa constante. Es la masa de la cuerda por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Y voy a suponer que un trozo de la cuerda, que le voy a llamar L minúscula, que es este trozo, es el que cuelga fuera de la mesa y que va a haber movimiento de izquierda a derecha. El modelo ahora es mucho más realista. No estoy tomando en cuenta ahorita fricción viscosa, pero lo podríamos hacer en otro modelo, no el F, sino el G. Ya no lo voy a hacer. Esto lo podrían ustedes instrumentar. La ecuación diferencial es más complicada, obviamente. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la fricción seca, las dos masas, el momento de inercia y la masa de la cuerda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo que voy a proponer es lo siguiente. Conozco el comportamiento del problema 10D, que son las dos masas con fricción y con polea. Ese modelo no tiene cuerda. Bueno, pues voy a proponer un modelo híbrido donde voy a trabajar la cuerda por separado. Del modelo 10D, la aceleración del bloque es esto que está aquí. Todos son constantes, yo le voy a llamar A por G, donde A es todo esto que está aquí, que es lo que obtuvimos en el modelo 10D. ¿De acuerdo hasta aquí? Y ahora lo único que voy a considerar es lo siguiente. Tengo una cuerda que va a conectar a los bloques, pero la voy a considerar solita. Voy a considerar la evolución de la cuerda para encontrar la ecuación que gobierna su movimiento y lo voy a unir con el modelo anterior. Para eso estoy considerando que lo que se mueve en X es lo mismo que se mueve en Y, tal como lo hicimos en un ejemplo anterior, y que la cuerda es homogénea, isotrópica y que tiene una densidad lineal de masa constante. Por lo tanto, la única fuerza que va a sentir la cuerda para resbalar es el peso. Pero si lambda es la masa por unidad de longitud, entonces lambda X va a ser la masa y G es la gravedad. Esta es la ecuación de movimiento de la cuerda, la cual la puedo poner de la siguiente manera. La masa de la cuerda es lambda veces la longitud de la misma, por lo tanto, al sustituir, ¿qué voy a tener? Que la masa de la cuerda por la aceleración es lambda L por A y esto va a ser lambda por XG. Por lo tanto, la ecuación de movimiento de la cuerda es muy simple, es una constante por el desplazamiento. ¿De acuerdo? No estoy tomando en consideración fricción de la mesa con la cuerda, porque obviamente la cuerda iría en el aire si lo voy a conectar con los bloques. Por lo tanto, el modelo adecuado aquí es cuerda sin fricción. ¿Se podría hacer con fricción? Sí, es un trabajito que estamos haciendo por ahí. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación diferencial de la cuerda. Por lo tanto, la aceleración del sistema completo, ¿qué va a ser? La aceleración del problema 10D más la cuerda. Por lo tanto, tengo esta ecuación diferencial, que es relativamente fácil. Hay que resolverla. He separado adecuadamente las cosas. Es una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden. La solución general es conocida. Hay que ver el polinomio característico. Y bueno, primeramente voy a resolver la parte homogénea. Es decir, este señor es igual a 0. Bueno, tengo esta ecuación. La solución la pueden ustedes checar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales. Yo estoy tomando el de la serie Shawn y me dice que una ecuación diferencial de segundo grado se escribe de esta manera. Si es de coeficientes constantes, pues aquí tengo el polinomio característico. Entonces, la solución son básicamente suma de exponenciales. ¿De acuerdo? Esto es de fórmula. Bueno, y ahora voy a calcular el polinomio característico en términos de las variables del problema,
sustituyo y obtengo las dos soluciones. Son soluciones reales y diferentes. ¿Ok? Con eso me regreso y obtengo que la posición para la parte homogénea es básicamente exponenciales. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Más cosas. Para resolver la parte no homogénea de la teoría de ecuaciones diferenciales me dicen, bueno, resuélvete un caso particular. Bueno, pues el caso particular es que la aceleración sea igual a cero. Si esto es igual, si esto es la solución particular más simple, entonces la solución particular es esta, que es una constante. Luego entonces, la solución completa va a ser x1 más x2, que es esto que está aquí. Y eso que está ahí depende de C1 y C2, que son condiciones iniciales. Aquí va C2. ¿Cómo las determino? Bueno, derivo con respecto al tiempo y luego trato de determinar las condiciones iniciales. Sabemos que en el tiempo t igual 0, lo que está colgando sobre la mesa es la longitud del hilo, L, y eso sería C1 más C2 y menos A por L. Por lo tanto, C1 más C2 es esta suma. De igual manera, la velocidad al inicio hemos dicho que parte del reposo. Por lo tanto, obtengo esta condición. La constante C1 menos C2, por lo tanto C1 y C2 es 0. Y esto me lleva a lo siguiente, que al sustituir una en la otra, encuentro lo que vale C1 y encuentro lo que vale C2, que por cierto son iguales. ¿Qué valor es? Un medio de la longitud que cuelga la constante A, esa global, por la longitud de toda la cuerda. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto ya es teoría, aplicación de ecuaciones diferenciales. Muy bien, entonces, ¿cómo luce la posición? Pues luce de esta manera. Permítame hacer un poco de álgebra, factorizo el término L más AL y voy a agrupar E a la primera exponencial más la segunda exponencial negativa sobre 2. Pero eso tiene que ver con funciones hiperbólicas. Y lo voy a anotar así porque es más fácil hacerlo, de tal manera que la posición se va a poner como LA por L, coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de G entre L por T. Queda entonces determinar quién es este señor A y la velocidad. Lo hago igual, aplico la posición y aquí está lo que vale la velocidad. Si derivo de nuevo, pues encuentro la aceleración. Van a ser derivadas de seno y coseno hiperbólico, que son cosas conocidas, ¿no? De hecho, la derivada de uno tiene que ver con el otro sin cambio de signo. Entonces, tengo la aceleración del sistema después de haber sustituido adecuadamente. Algo que falta es saber quién es el señor L menos A por L. Sustituyo las ecuaciones anteriores y hago el algebrita, ¿no? L es algo que es la parte que está colgando, la A es este factor, ¿no es cierto? Y saco factor común, agrupo y esto es. L más AL es todo este rollo. Y todo ese rollo de quién me habla, de la masa 1, de la masa 2, de la masa de la polea, del hilo que cuelga, de la longitud total del hilo y de la suma de todas las masas. Es decir, están todos los ingredientes ahí. ¿Y dónde está el hilo? Diría Alejandra. Vamos a ver. Voy a sustituir y entonces obtengo que la posición del sistema es todo esto que está aquí. El hilo ha quedado metido entre esta expresión y esta, y ahorita lo vamos a ver. Esta es la expresión de la posición del sistema con hilo masivo.
el cual se puede graficar y estas son las gráficas. ¿De acuerdo? Ahora sí, es altamente no lineal el comportamiento, pero se puede estudiar porque seno hiperbólico y coseno hiperbólico son cosas que se tienen que ver en ingeniería. ¿De acuerdo? Lo mismo para la velocidad. Esta es la velocidad después de que sustituí. Y lo mismo para la aceleración. Insisto, soluciones analíticas. La gente cuando llega por estos lados no se quiere meter por ahí y lo que hace mejor son simulaciones numéricas. Yo con las simulaciones numéricas tengo un problema porque para mí una ecuación dice más que una simulación numérica. Entonces, bueno, es de formación profesional, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer. ¿Qué pasa con las tensiones? Bueno, pues ya conozco la aceleración, sustituyo, esta es la tensión, completita. Es no lineal y depende de todo. ¿Cómo es su gráfica? Esta es la gráfica. Hay un cambio de posición pasando cerca de una fricción, de un tiempo grande. Esta es la forma que va a tener la tensión 2. Y esta es su gráfica para diferentes valores del parámetro de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Será cierto que todo esto es realmente la solución correcta y recupero todos los modelos anteriores? Bueno, pues tendremos que hacer, en primer lugar, la masa de la cuerda yendo a cero, es decir, lambda va a cero. Y ahora el ingrediente matemático que tengo que poner es cuál es la expansión de Taylor o de Maclaurin alrededor de cero para el seno hiperbólico y para el coseno hiperbólico, que es esto que está aquí y que se encuentra en cualquier tabla. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con las cosas. Lambda, hemos dicho que es la masa de la cuerda por unidad de longitud. Por lo tanto, su inverso es lambda entre la masa de la cuerda. ¿Ok? Bueno, pues empecemos con el primero, la posición. La posición era esto, por todo aquello, el seno hiperbólico, etcétera. Que es esta expansión. La hago, agrupo, simplifico, tiendo el límite, sustituyo, voilà, recuperé el ejercicio anterior. ¿Ok? ¿Qué pasa con la velocidad? Tengo que el seno hiperbólico es eso que está ahí, lo agrupo, multiplico, agrupo, cambio la longitud por lambda entre la masa de la cuerda, agrupo los términos y hago lambda yendo a cero y obtengo la velocidad de la cuerda que obtuve en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Lo mismo para la aceleración. Aquí está el desarrollo y obtengo la aceleración del ejercicio anterior. ¿Será lo mismo que pasa con la tensión? Bueno, es eso que está ahí. Pongo este desarrollo, es el desarrollo de la aceleración, es el que ya tengo, lo sustituyo, hago el álgebra, simplifico y obtengo la tensión del ejercicio anterior, la T1. Y lo mismo para la T2. Señoras y señores, he sido capaz de obtener todos los resultados relevantes del ejercicio anterior. Por lo tanto, ¿se recuperan todos los casos anteriores? Sí. Les queda de tarea DL, D, A, T, X, etcétera, tender los límites, masa yendo a cero, fricción yendo a cero,
masa de la cuerda yendo a cero. O casos intermedios, ¿no? ¿Qué pasa cuando la cuerda es grande? ¿No? Por ejemplo, cuando nos damos una vuelta por el puerto de Veracruz y andamos por la costera, vemos que los barcos están, los atracan con unos mecates así de gordos, ¿no? Si el mecate es grande con respecto de las masas, ¿qué pasa con el sistema? ¿Se mueve o no se mueve? Eso me lo van a decir ustedes cuando hagan los límites correspondientes. Es decir, podrán ahora jugar con todas las características porque han resuelto el problema completo. Comentarios, venga, todos los que quieran. ¿Qué opinan? Pues que es un Bueno, problema muy completo. Muy completo. Muy Sí, bien. sí, sí, sí. ¿Les servirá a los alumnos? Yo estaba pensando que, por ejemplo, acá en la licenciatura en física hay una materia optativa que se llama Tópicos de Mecánica Clásica. Ujú. Hay un programa de dicha materia, la verdad no me he asomado a él, pero desde que nos empezaste a hablar de los modelos que van haciéndose cada vez más sofisticados por ser Sí, más realistas, o sí, sea, esto cabría excelente en un curso de esa naturaleza. sí, podría ser. Sí, sí, sí. Porque además estarías redondeando. En física, al menos llevan dos mecánicas, ¿no? Sí, Por llevan lo menos, por dos lo- o tres, acá llevan dos. dos. La primera es el Resnick, supongo. Sí, pon que a nivel del Resnick y la segunda se llama mecánica teórica. Ajá. Entonces ¿Y qué debes, libro llevan? no sé cuál lleven los Ha profes de que, ser el Simon o el Taylor o cualquiera de estos, ¿no? Como que coquetean con el Goldstein, ¿no? pues yo más coquetean, sí. ¿Sí? Pero bueno, un Simon, un Hauser, que es mecánica intermedia, sí. Pues Ujú. si hay un curso tercero, podrían verse tópicos de esta naturaleza, por Es, supuesto. sí. Para la gente del área de ingeniería lo veo un poco más complicado porque a veces llevan una sola mecánica y esa mecánica es bastante pobre. Eh, yo he visto que ni siquiera llegan a ver dinámica de cuerpo rígido, que es un problema muy importante en ingeniería, muy importante. Edgar, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Tú como ingeniero, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, en el programa. ¿Me escuchas? Sí, Bueno, tenía algo que comentar primero sobre el libro que llevo yo, que es el Arte Manchi, la máquina, ajá, y bien, de trade, la mencionan nada más como una fórmula que aparece. El problema, de hecho, lo marcan como problema de la máquina de sí lo abordan justo antes de ver dinámica. Pues, ya, y sobre los programas de ingeniería, se ve física en el primer semestre junto con álgebra, en el segundo semestre ya se ve cálculo. O sea, la física que llevamos nosotros aún no es cálculo. no, 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 Y claro. ecuaciones diferenciales se ve como hasta al cuarto semestre. Ecuaciones diferenciales. Se ve junto con dinámica, ecuaciones diferenciales. Entonces ahí es donde podría impactar en dinámica. Claro, que es un poco lo que dice Felipe Augusto, ¿no? Felipe López, que siempre tratar de que los muchachos que estemos formando de manera reiterada vuelvan a ver los problemas que ya vieron antes, ¿no? Porque es muy importante que un mismo modelo vean cómo se hace más sofisticado y más realista. ¿Tú qué opinas, Felipe Márquez? ¿Cómo ves? bueno, me parece muy interesante, ya casi mágico, Casi en el sen- mágico. Wow. casi, casi mágico en el sentido que usando una matemática que incluso puede ser como no relacionada,
pueda Ujú. llegar a expresiones tan simples como las que vimos al principio, ¿ya? Porque son ecuaciones o sea, son expresiones muy complejas. Sí, Claro, aquí hay, las seguí, igual me costó, quizá ahora voy a tener que ver de nuevo las presentaciones para seguirlas bien con más detenimiento, pero son expresiones complejas que requieren una matemática compleja, ¿ya? O sea, yo jamás habría pensado, por ejemplo, que esto se iba a modelar con coseno hiperbólico. sí, Claro, uno a veces estudia eso. Yo y tuve, cuando sí, tuve cálculo, vi el coseno hiperbólico, vi la claro. serie de Taylor, de McLaurin, pero nunca se relacionó con alguna aplicación tan práctica como en este caso, ¿ya? Y que de verdad son herramientas matemáticas que nos permiten modelar la realidad y que es un poco la idea de lo que es el modelamiento. Eh, Exacto, exacto, Felipe. Mira, acabas de darle al clavo. Justamente es lo que me ocurría a mí cuando yo estudiaba. A mí me caía muy mal que mis profesores me dijeran, bueno, estas matemáticas que vamos a ver, algún día las van a ver, algún día las van a usar. Y ese día nunca llegaba, nunca llegaba. Yo me aprendí todas las identidades trigonométricas, hiperbólicas, en los reales, en los complejos, las identidades, va, sube, baja, o sea, punto, ajá. ¿Cuándo la voy a usar? Nunca llegó. Igual que el análisis complejo, salvo cosas que tuvieran que ver con mecánica cuántica ya después o con otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, las series de Taylor son ultra útiles. Y entonces debemos compartir con los muchachos que se usan. O sea, porque, ¿qué cosa fue lo que yo hice? O sea, yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? O sea, tomamos una serie de Taylor y después hacemos los límites. Porque si hacemos el límite aquí, pues a ver, ¿quién es el guapo o la guapa que me dice cuál es el resultado cuando, este, cuando T va a 1 o T va a 0 o la masa 2 va a 0 rápidamente, ¿no? Además que los teoremas que se ven, se suelen ver en cálculo de el límite de una suma, el suma de la límite, etcétera, etcétera, se quedan cortos. Entonces hay que crear estrategias. ¿Qué estrategia? Yo lo que quiero es recuperar cosas. Bueno, veamos cómo se comporta el coseno hiperbólico de manera asintótica. Bueno, pues aquí está. Este es un desarrollo de McLaurin alrededor de 0, que es justamente el límite que quiero, ¿no? Y después, esto, en rigor, Felipe, esto es álgebra. No es otra cosa más que pura álgebra. O sea, no son transformadas de Fourier inversa en el espacio. No, es álgebra del Baldor, a ese nivel, de secundaria. Por lo tanto, creo que se pueden hacer muchas cosas con los muchachos con un modelo muy simple que viene de la prepa y siendo lo suficientemente inteligente como para llevarlo al plano más realista, donde van a aparecer todas estas cosas, las exponenciales, etcétera, etcétera, ¿no? El seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Alejandra, ahora sí, ya pusimos la masa. ¿Qué opinas? Y ahora sí ya pusimos la masa de la cuerda. Pues bueno, la verdad es que nunca había resuelto este problema con la masa de la cuerda en las poleas. Recuerdo que cuando había visto masa en la longitud, pues es el de la cuerda, el de la cadena, ¿no? Que va cayendo. Ajá, es un Pues nunca problema había hecho ese complicado. tratamiento, no lo había Ese es visto con. complicado, ¿eh? Es un problema complicado. En esta parte, pues nunca lo había conjuntado. Bueno, yo ahí nada más, creo que lo que me gustaría un poco comentar, hace unos 15 días estuve platicando con un ingeniero en mecánica. Sí,
Y le pregunté esta parte, o sea, ¿qué tanto, él qué opinaba respecto a si los ingenieros debían llevar esta parte? Y me comentó Sí, precisamente algo como lo que se menciona, ¿no? Es que el sí, problema es que cuando lo vemos en la mecánica, la primera mecánica, todo parecen vacas esféricas, sí, claro, porque idealizamos todo y me decía, pues todo, es que eso se siente bien ajeno a lo que yo hago, ¿no? exacto, Entonces, exacto. esta parte de de hecho, debo admitir que incluso como física, aunque había visto modelos parecidos en física teórica, nunca había pensado realmente cuánto se puede complicar para acercarse a un caso real. Ujú, ujú. Sí, de hecho, esta ecuación que está aquí, a ver, espérame tantito, es, no, 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 esta ecuación que está aquí, le tengo que sumar un término que sería el coeficiente viscoso y tendrían el mismo problema, pero ahora con viscosidad en el bloque 2. ¿Y qué ecuación hay que resolver? Una ecuación diferencial de segundo grado con coeficientes constantes, solo que ahora vas a tener segunda derivada, primera derivada y cero derivada. Y hay que resolverlo de esta manera. Y ya. Y lo demás es álgebra, ¿no? Sí, ¿Qué opinas, Felipe López? ¿Cómo ves? Pues concuerdo con un par de comentarios ahorita de, incluso nosotros como físicos en su formación, yo nunca llegué a resolver este problema con este nivel de detalle y con este nivel de complejidad, ¿no? Incluso ahorita tratando de hacer memoria, no recuerdo haber visto un solo ejercicio donde usáramos, por ejemplo, ya como solución de un sistema real, un coseno hiperbólico, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí, Y esto obviamente también impacta en lo que nosotros como profesores hacemos, porque no es que no nosotros como docentes no seamos capaces de analizar este tipo de sistemas reales y que nuestros estudiantes tampoco sean capaces o que no les sea de utilidad, pero como muchas veces replicamos lo que fue parte de nuestra formación, también a veces eso nos limita en cuanto a explorar otro tipo de problemas, ¿no? Otro tipo de soluciones. Y yo creo que estos ejemplos son, eh, pues, un buen, valga la redundancia, un buen ejemplo de cuánto, llamémosle así, de cuánto jugo le podemos sacar a un ejercicio, sí. los más sencillos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, bueno, es que este modelo, no veo a Vladimir, no sé si salió, pero Vladimir ahorita No, aquí preguntaba estoy. algo, perdón. Aquí estoy, acá Ah, estoy. ahí estás, hola, hola. Hace rato tú preguntabas, bueno, ¿y qué pasa con la dimensión? Efectivamente, Edgar preguntó, ¿qué pasa con el principio de Arquímedes y la flotabilidad? Bueno, eso se pueden modificar aquí, a este nivel, o sea, aquí. Aquí, si yo sumo aquí la viscosidad, ya tengo fluido. Si sobre la viscosidad decimos que depende del ancho, entonces tendríamos que decir cómo depende beta y habría que resolver. Si queremos meter flotabilidad, tendríamos que meterlo a este nivel, aquí. Eh, Perdón, ¿dónde quedó A? Eh, Aquí, a este nivel, pero en principio se puede hacer. Lo que les acabo, y yo coincido con lo que dice Felipe López, yo tampoco vi problemas así nunca, ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado. Veíamos otro tipo de cosas. Así con este detalle. Yo digamos que yo me pongo en esta circunstancia, eh, y no sé si lo recuerden. Por ejemplo, a mí me caía muy gordo estar en mecánica analítica, que el profesor hiciera alguna manipulación algebraica para un cierto problema
y dejara una ecuación diferencial. Dije, bueno, ahí está la ecuación planteada y habría que resolverla. ¿Cómo que habría que resolverla? No, resuélvela, porque es tu obligación hacerlo. Entonces, en ese sentido, estos problemas, cuando los he ensayado con la gente, la idea es que le saquen jugo a un modelo. No necesitamos hacer 500 problemas diferentes. Basta con que hagamos pocos, pero con profundidad, con análisis. Aquí, por ejemplo, ahora, digamos, en esta parte, después de haber hecho eso, aquí quedan muchos análisis por hacer, ¿no? Déjeme ver si lo tengo aquí. Cuerda, a ver, no sé si es este. Déjeme ver, igual y sí. Creo que sí. Sí, sí. Aquí hay algunos límites. Sí, porque también, obviamente, yo no me creo. Sí lo están viendo, ¿no? Hago los límites en matemática, ¿no? Y me ayuda a hacer algunas cosas. Pero, por ejemplo, aceleración. Vamos a ver, gráficas. Esta es la que les mostré. Ajá. Y ahora quiero la animación. Ok, pues aquí está. Aquí está, compañeros. La aceleración del sistema. Masa 1, masa 2, masa de polea, longitud total de la cuerda, longitud parcial de la cuerda y coeficiente de rozamiento cinético. Faltaría meter y al resolver la cosa con fricción viscosa y tendrían un modelo completamente general y que coquetea con la realidad. No digo que sea la realidad, pero se va aproximando cada vez más a él. Ya puestos aquí, uno se da cuenta de que, por ejemplo, si yo tiro la masa de la cuerda, que vendría por acá, pues prácticamente el comportamiento no cambia, la forma de la distribución. Pues estamos tomando en consideración que es un hilo liviano. Si yo permito que tome valores más grandes, entonces veríamos cómo las propias curvas empiezan a modificar, ¿no? Y podrían hacer ustedes análisis muy interesantes con sus estudiantes. Creo que hacer este tipo de cosas serían muy benéficas para sus estudiantes. ¿Algún comentario de todo esto? Bueno, pues hasta aquí termino yo este modelo, el modelo de dos bloques unidos con una cuerda, que si ustedes le echan un ojo, es el trabajo que publicamos en España, donde hacemos todos el análisis pormenorizado. E insisto, hay muchos typos en el artículo que, bueno, se nos pasaron, pero espero haber los que detecté, muchos eran de dedo, ¿no? En lugar de hacer capa 2 entre capa 1, me pusieron capa 1 entre capa 2, en fin, cositas así. Pero bueno, eh, para mí sería, digamos, terminar aquí con este ejercicio. Obviamente que la idea sería que la próxima semana abordemos otros. Tengo algunas ideas con este mismo sentido de que vayan acrecentándose. Pero, por ejemplo, me gustaría analizar, porque este problema lo hemos hecho todos, ¿no? ¿Qué pasa con un plano inclinado y con un bloque? Imagínense que yo agarro el bloque, lo aviento hacia arriba. Si no hay fricción, ¿qué pasa?
es un plano inclinado grande, ¿no? Por lo tanto, no se mueve, está estático. El que se mueve es el bloquecito. Yo lo aviento hacia arriba, no hay fricción. ¿Qué sucede? Los escucho, perdón. Lo avienta hacia arriba a través del plano, Sí, 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 le doy un empujón al bloque. va a avanzar Ujú, una vez que lo suelta, pero luego la fuerza que actúa es la componente del peso, por lo tanto ajá, va a avanzar un poco, después se va a devolver, va a caer. perfecto. Entonces es muy fácil. Le doy el empujón, sube, se detiene y se regresa. San se ¿Ok? acabó. Ok, ahora hay fricción y hago lo mismo. ¿Qué pasa? Lo Pueden mismo, pero pasar, sube menos. perdón, Sube menos. depende. Depende de situaciones que tienen que ver con la fricción. Y va a depender de un ángulo. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Si la fricción es pequeña, y hay que cuantificar qué tanto es pequeña con respecto a qué, puede subir, detenerse antes de haber subido a la parte más alta y puede empezar a bajar de nuevo. Pero entonces van a aparecer situaciones diferentes simplemente porque hay fricción. Y me gustaría analizar el caso porque es un caso que no lo han visto discutido jamás. ¿Qué sucede con un planito, con un bloque en un plano inclinado? Es un problema que hemos resuelto todos, pero no lo hemos resuelto completo. Nos hemos quedado a mitad camino, ¿sí? Otra, otra cosa que quiero desarrollar con ustedes. Vamos a hacer tiros parabólicos, ¿de acuerdo? Con fricción, sin fricción, etcétera. Supongan ustedes, vamos a resolver el problema del tiro parabólico sobre una colina, ¿no? El del, el del, el del día D, ¿no? Que llegaron, desembarcaron los americanos y disparaban a los alemanes que estaban en la colina, ¿de acuerdo? Entonces es un problema del Resnick, bien conocido, y hay que encontrar el alcance máximo sobre la colina. Ok, si hay que hacer el alcance máximo, pues es un problema donde tenemos que derivar, ¿no? Derivamos, igualamos a cero, bla, bla, bla. Muy bien. Pero ahora les planteo el siguiente problema. Supongan que tienen que hacer lo mismo, pero tienen esta restricción. No pueden usar cálculo porque sus alumnos no saben cálculo. ¿Pueden resolver el problema? Un problema donde hay que usar cálculo sin usar cálculo. Este es un reto fuerte, porque ese es el problema real que van a tener cuando den clases. Sus alumnos, como dice Alejandra, pues apenas están llevando cálculo. Cuando yo estoy viendo esto en el tema 3 o 4 del Resnick, los chavos apenas están empezando a derivar x al cuadrado, no saben derivar todavía. Entonces, esta es una restricción. Y más aún, ahora imagínense que no lo quiero resolver como lo resuelve todo el mundo, ¿no? Que tienen el plano inclinado y están así, sino que ahora lo rotan. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el observador inercial? ¿Va a ver lo mismo sin haber rotado o no va a ver lo mismo? Y si no va a ver lo mismo, eso significa que va a haber una física diferente porque el sistema rotó. Se las dejo así para que le vayan pensando este fin de semana, le den vuelta y digan, a ver, este señor, ¿en qué bronca nos quiere meter? Simplemente quiero que se diviertan, simplemente quiero que gocen su trabajo.
O sea, ustedes dar clase, yo creo, estoy convencido que es de las cosas que más nos gusta hacer. Bueno, pues gocémosla, ¿no? Enseñémosle a los chicos todas estas cosas tan maravillosas que están ahí, ¿no? Y bueno, ya les dije más o menos qué cosas por dónde quiero ir para que le vayan dando vueltas, qué pasa y siempre preguntarse, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hago aquello? ¿Qué pasaría si hago esto? Etcétera, etcétera. Bueno, pues ya son las 8. Yo aquí paro. Muchas gracias por su atención. Mario, detenemos aquí la grabación. Listo, listo, pues entonces aquí voy deteniendo la grabación y para la próxima semana pues ya quedamos, ¿vale? Vale, pues la próxima.